¿Cómo te defiendes de las falsas noticias? Realmente yo no creo que necesitemos en México a los rusos para desestabilizarnos a nosotros Ya mismos. estamos Yo creo que los mexicanos desestabilizados. solitos podemos hacer bien ese trabajo. ¿Estamos exagerando o de verdad esta es el rompimiento de la idea de la verdad? Esteban Illades, bienvenido. Vamos a hablar sobre fake news, noticias falsas. Has escrito un libro al respecto. Cuéntanos una historia de noticias falsas en México. Sabina, ¿cómo estás? Pues una noticia, a ver, la semana pasada yo sé de gente que no fue a trabajar a distintos lugares porque circulaba una cadenita en los servicios de mensajería instantánea que decía que iba a haber un temblor de magnitud 8.7 entre las 5 y 6 de la tarde de un jueves y mucha gente no fue a trabajar por miedo a que eso sucediera. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. ¿Quién lanza una noticia así? Puede ser cualquiera, puede ser alguien que nada más tenga ánimo de molestar, que quiera ver qué reacción tiene la gente ante lo que haga, o pueden ser incluso campañas políticas con ánimo de cambiar el voto a las personas, con ánimo de enlodar a otros candidatos, con ánimo de que él suba el suyo, entonces pues hay distintas personas ahí. Hace un mes circuló un video donde el candidato Mid estaba diciendo algo y resultó que le habían cambiado, permutado el audio. Y decía, en la realidad dijo lo contrario de lo que aparecía en este pequeño video de 1 minuto. ¿Quién hace eso? Pues eso lo puede hacer realmente cualquier persona con conocimiento básico de programación, o sea, editar videos la verdad es muy sencillo, pero pues ahorita que estamos en plena campaña electoral, pues lo pueden hacer campañas que subcontratan a personas y eso pues circula muy bien, ¿no? ¿Podría haber sido esto hecho por alguno de sus adversarios políticos, cierto? Sin duda, porque es bastante sencillo, la verdad. Es bastante sencillo. ¿Cuánta gente está actualmente, ahora que estamos empezando el periodo de las campañas, dedicadas a hacer noticias falsas en las redes? Pues de mínimo decenas, porque ya estamos viendo varios sitios, o sea, decenas es poquito, pero es que no Sí. podemos saber exactamente cuántas personas hay, pero ya hay sitios que están apareciendo, que imitan a otros sitios de noticias, a otras cadenas de televisión, por ejemplo, que están trabajando las 24 horas del día, mezclando información verdadera con información falsa para confundir a la gente, ¿no? Y conforme avance el proceso electoral, veremos muchos más contratados por campañas políticas, sobre todo con la intención, obviamente, de enlodar a los demás candidatos, pero vamos a ver, yo creo que cientos, si no es que miles de personas trabajando en este negocio, que hay que decirlo, es bastante lucrativo. Hay el contexto amplio son medios de comunicación que han sido parciales. Esto en México, en Estados Unidos, a los que ciertas noticias no entraban. Bajo la acusación de esta parcialidad de los medios, adquieren enorme relevancia las redes. Pero ¿no dirías que se han echado a perder las redes en los últimos, qué será, el último año? Pues se presta para los dos lados, porque sí en redes sociales puedes encontrar información muy útil que luego no encuentras en otros lados. ¿Cómo la distingues? La que es útil, pero verdadera. Pienso, por ejemplo, creo que el caso más concreto aquí en México es el caso de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que hay una cosa que se llama el hashtag ReynosaFollow, que es gente que vive ahí alertando al resto de la población qué es lo que está pasando en distintas calles, si hay bloqueos, si hay tiroteos, si hay muertos, porque los medios tradicionales, por seguridad propia, ya no reportan lo que sucede ahí mismo en la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso de redes sociales para reportar dentro de la ciudad de Reynosa ha sido muy bueno. Pero por otra parte, claro que están las noticias falsas, están la desinformación y está el odio, ¿no? Entonces es un arma de dos filos, porque a fin de cuentas las redes sociales son un medio también, de todo depende del fin que le demos nosotros. No, hombre, se hicieron revoluciones en países que solo son explicables por las redes, porque pasaron por debajo de la censura de los medios controlados del Estado. En este momento, en México, apenas están comenzando la guerra en las redes, ¿cierto? Sí, estamos, o sea, ya el año pasado ya empezamos a ver brotes de sitios falsos, pero ahora sí ya está empezando a arrancar, sobre todo ahora que sea, bueno, el 30 de marzo, que oficialmente inician las campañas como tal, ahí empezaremos a ver las redes sociales a tope y los sitios de internet falsos, tratando obviamente de influir en la elección. ¿Rusia? Rusia, yo creo que no.
Rusia no tiene mayor interés en México, tenía mucho interés en Estados Unidos. Claro. Russia Today sí es clasificado como un agente de propaganda, en Estados Unidos así está clasificado, pero yo creo que eso es como el grado más fuerte de relación Rusia-México. Realmente yo no creo que necesitemos en México a los rusos para desestabilizarnos a nosotros mismos. Ya estamos Yo creo que los mexicanos desestabilizados. solitos podemos hacer bien ese trabajo. ¿De otras Estados Unidos no tiene un interés en nuestra elección? Estados Unidos sí, y Estados Unidos maneja su interés de otra manera. En Estados Unidos lo podemos ver a través de los medios de comunicación, sobre todo, de las columnas de opinión que se presentan. Por ejemplo, el Wall Street Journal acaba de publicar una columna de opinión sobre Romo, el que será el jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador en caso de que gane. Entonces, ellos influyen más bien a través de la prensa tradicional más que por estos nuevos métodos. Yo veo YouTube repleto de historias conspiracionistas sobre los candidatos mexicanos. ¿Estos son individuos mexicanos? ¿Tienen la capacidad de producción para hacer estos documentales de 3 minutos, de 5 minutos? Pues esos videos realmente es que parece, pero no son sencillos de hacer, la verdad. O sea, con un conocimiento básico de programación o de edición, hay programas, incluso hay tutoriales, estos videos que te enseñan cómo editar videos, con los cuales puedes hacer videos de 3, 5 minutos para distintas cosas, ¿no? Entonces, si hay gente que tenga interés, lo puede hacer, y también subirlo a YouTube es gratis. Se crear una página de internet es muy barato, cuesta menos de $1,000 al año sostener una página de internet. Diseñarla también con cursos básicos, pues es sencillo. Entonces, realmente no es muy complicado fingir que es un medio tradicional o subir propaganda a la red. Claro, y la tendencia es que tienes que decir algo nuevo y extremo para que le den el clic a tu video, ¿no? Entonces, López Obrador es primo de Osama Bin Laden, y acá te vamos a contar cómo, ¿no? ¿Cómo te defiendes de eso como particular? Primero hablemos como particular. ¿Cómo te defiendes de las falsas noticias? Pues eso que comentas es muy interesante, porque eso se ha hecho estudios. El propio Facebook, que es la principal entrada, por lo menos en México, al Internet, de los 50, 60 millones de mexicanos que tienen Internet, el 90% tiene Facebook. Entonces, en Facebook lo que les interesa es generar emociones, generar reacciones, y lo que hace muy bien son las noticias falsas, ¿no? Entonces generan enojo, generan sorpresa, eso genera que se compartan y que se viralicen. Ahora, ¿cómo vacunarnos contra eso? Pues es difícil, ¿no? Como persona, lo que tenemos que hacer es un proceso más largo, y en estos tiempos realmente no tenemos tanto tiempo, valga la redundancia, para estar verificando todo lo que consumimos, ¿no? Deberíamos hacerlo, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, verificar esa información, ver lo que se está diciendo, buscar si alguien más lo está diciendo, quién lo está diciendo, de dónde viene esa información, para saber si es falsa o o en verdad o si es una noticia verdadera. O sea, ser el curador, el editor de tu noticiario adquirido más o menos azarosamente. La otra cosa es seguir a gente que no está de acuerdo contigo. Eso es interesante, eso es muy difícil para ciertas personas, pues tener puntos de vista distintos. Las personas, también esto se ha estudiado, lo que tienden a hacer es crear una cámara de eco, es decir, solo rodearse de personas que compartan sus intereses, y entonces, oh sorpresa, cuando salen de esa burbuja se dan cuenta que hay mucha gente que piensa distinto, pero es un ejercicio sano. Nos puede chocar, podemos odiar la idea de tener a alguien que piense exactamente lo opuesto a nosotros, pero es algo sano, a fin de cuentas, saber qué están pensando los demás y no nada más nuestros seres cercanos. De hecho, Google funciona por un algoritmo. O sea, mientras más preguntas sobre zapatos, más noticias te salen sobre zapatos. Mientras más preguntas sobre Meet, más información positiva te va a salir de Meet y no de López Obrador. Esto es un peligro. Pues sí, o sea, va marcando los algoritmos de los cuales nosotros no tenemos conocimiento exacto son como la salsa secreta, digamos. En Google saben cómo funcionan, pero no es algo público. Pues claro que nos van llevando, ¿no? Entonces, Google y Facebook, por ejemplo, han tenido muchos problemas para lidiar con esta información falsa. En Google muchas veces ha salido, se ha citado como a sitios falsos, sitios nuevos, como sitios de noticias. Los han incluido incluso dentro de su pestaña de noticias, que es donde se concentran la mayor parte de los organismos. El Deforma, ¿no? Por ejemplo, lo consideraron un medio. El presidente invitó a los miembros del Deforma junto a los sitios de noticia
del resto del país. Sí, esa es otra, yo creo que eso es interesante porque es como otra categoría. Tenemos los sitios que realmente quieren desinformar y quieren generar problemas dentro de la sociedad, y tenemos los sitios de sátira, ¿no? Como el de Forma, como The Onion en Estados Unidos, que lo que buscan es burlarse de las cosas, ¿no? Luego se burlan también que la gente se lo toma por cierto, y los medios de comunicación tradicionales los toman también como ciertos. Hemos visto que el de Forma ha sido republicado por varios medios de comunicación nacionales pensando que lo que dicen es verdad. Regresando a esto de la polarización que vamos a ver en los siguientes meses, no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo considero que es muy peligroso. Yo me pregunto lo que pasará en México en vista que incluso el árbitro de la contienda, el INE, puede ser, se puede dudar del INE. En Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que se han amarrado el cinturón los republicanos y los demócratas para decir, podemos discutir todo, excepto del hecho que hubo una elección y que la vamos a respetar su resultado. Yo no lo veo tan claro en México. Y en Estados Unidos tampoco, de hecho, o sea, Donald Trump porque ganó, pero a la fecha él sigue diciendo que hubo 3 millones de votos ilegales de gente indocumentada, ¿no? Así es, y los demócratas por abajo dicen, ¿quién sabe si se metieron a las máquinas de conteo los rusos? Bueno, es gravísimo. Claro. Aquí en México pues vamos a ver dos cosas. Vamos a ver lo que dices de justo de intereses que no chocan, es decir, de gente que está en una campaña, gente que está en otra, que no comparten intereses y que se van a seguir peleando por este encono político. Pero vamos a ver una parte que a mí me parece mucho más preocupante, que es ya directamente los ataques a las instituciones, no de parte de los candidatos, o tal vez sí, no lo sabemos, pero de estas noticias falsas que circulan a través de, sobre todo, de servicios de mensajería, que te digan el día de la elección, oye, no puedes ir a votar tu casilla porque tu casilla está cerrada, oye, te dieron de baja o si quieres votar, en Estados Unidos se hacía mucho, les decían, vota por mensaje de texto, ya cambió la ley y entonces tú ya puedes votar marcando 900 algo en tu celular y así llega tu voto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a surgir el 1 de julio y entonces va a ser complicado luchar contra ellas, ¿no? Y conforme llegue la noche también, pues veremos en las redes, sobre todo, desinformación a tope de lo que supuestamente está sucediendo en un lugar u otro, ¿no? Entonces, esa me parece que es la parte más peligrosa cuando se ataca al árbitro de la contienda. Hoy día podemos hasta duplicar a un personaje, podemos poner una foto de López Obrador o de Mitt o de Anaya y hacerlo hablar. Se están, o sea, en ese sentido las cosas están complicando mucho porque si ya estamos aprendiendo cómo funcionan las noticias falsas en cuanto a suplantación de texto, en cuanto a tweets falsos, mensajes falsos, ahora está empezando con el audio y luego viene el video. Entonces ya cuando se perfeccione el uso del video, que se pueda fingir la cara de alguien, la voz de alguien y uno ya no entienda la diferencia, pues entonces sí va a ser todavía más complicado para uno saber qué es cierto y qué es falso. ¿Estamos exagerando o de verdad esta es el rompimiento de la idea de la verdad? Pues yo creo, en Estados Unidos sin duda ya se dio ese rompimiento, están ellos ya en la época de la posverdad, en la cual se zanja un argumento de tajo diciendo eso son noticias falsas, esos son fake news, aunque haya datos duros para apoyar lo que se está diciendo. Entonces ya llegamos a un nivel en el que las discusiones no llegan a tal porque una de las personas se niega a creer en los datos duros. Aquí todavía no, estamos empezando a ver eso, pero claro que estamos entrando en una época de desinformación. Yo no creo que estemos exagerando, pero justo como estamos al principio, no sé qué tan grave puede ser. Ya veremos el 1 de julio, pero estamos viendo indicios de que de esta polarización, esta posverdad, ya está apareciendo aquí en nuestro país. Hay que leer tu libro, Fake News. ¿Qué editorial es? Es Grijalbo. El subtítulo es La nueva realidad, que ni tan nueva porque ha existido siempre, pero ahora estamos luchando contra ella de una manera masiva. Pero ahora estamos en medio de la nube de la posverdad. Muchas gracias, Esteban. Sabina, muchas gracias.